Vi cómo se le partía el labio del coraje mientras apretaba los dientes. Aún así, Julián siguió tomando notas. El nuevo encargado de seguridad, un niñato que no sabría distinguir una línea de fibra óptica de un alambre de tendedero, le acababa de decir que no podía seguir entrando sin autorización formal de recursos humanos. Julián solo levantó la ceja, giró sobre sus talones y caminó hacia el panel maestro como si el comentario fuera brisa. Ese era él, silencioso, implacable. El tipo de hombre que no habla mucho porque sabe que cuando lo haga, todos lo van a escuchar. Yo lo he visto trabajar con fiebre, con migrañas, después de que se murió su perro. Nunca falló un solo check-in. Nunca dejó una línea sin revisar. Nunca pidió nada. Bueno, una vez pidió un café. Con azúcar. Pero eso fue en 2019, y el asistente de entonces todavía se acuerda. Si estás escuchando esta historia, hazme un favor. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. El algoritmo ignora a los que no hacen ruido, igual que esta empresa ignoró a Julián. Pero vos no tenés por qué repetir el mismo error. Apóyanos, que de este lado sí contamos las historias completas. Gracias. Ese martes era como cualquier otro. Yo estaba archivando unos informes de redundancia de red cuando lo vi entrar al cuarto de control. No saludó. Nunca lo hacía. Solo revisó el termómetro, se agachó para observar la batería de respaldo y murmuró algo para sí. Me acerqué y le ofrecí un café de máquina. Me miró con sus ojos ojerosos, cansados, y me dijo: «Hoy huele a despedida». Pensé que lo decía por lo del director. Iker, el hijo del dueño, llevaba 3 semanas tomando decisiones como si estuviera jugando SimCity con esteroides. Había reubicado oficinas, eliminado departamentos, contratado a una influencer para reestructurar procesos. Nadie entendía bien qué hacía esa mujer, Renata, pero caminaba por los pasillos con ropa de gimnasio y una botella de kombucha que decía jengibre divino. Julián no decía nada, solo se aseguraba de que todo siguiera funcionando. Pero yo noté el cambio. Empezó a llevar un cuaderno negro con una cinta roja. Ya no lo dejaba en su casillero. Lo tenía consigo todo el tiempo. A veces lo abría. Escribía algo a mano. Sí, a mano, con pluma. Y lo volvía a cerrar como si hubiera anotado el número de un misil nuclear. Ese día revisó 3 veces el sistema de clima. Yo le pregunté si algo estaba mal. Me dijo: «Nada que no pueda arreglar el tiempo o el olvido». Después revisó las cámaras, se aseguró de que cada nodo tuviera la latencia esperada y antes de salir dejó una hoja doblada sobre el teclado de su estación. Nadie más la vio, pero yo sí. Decía: «En caso de ausencia, consultar protocolo RIBAS 13, solo si es urgente, solo si hay respeto». A las 9 de la mañana, Iker reunió al equipo de operaciones. No invitó a Julián. Dijo que iba a modernizar el flujo técnico y que algunos roles redundantes serían redistribuidos con enfoque sostenible. Todos sabíamos lo que significaba. Cuando terminó de hablar, Renata entró con una carpeta de color pastel, la dejó sobre la mesa y dijo: «Tenemos una nueva visión». Yo vi cómo Julián observaba desde la puerta de cristal. No se movía, no intervenía, solo observaba, como un cirujano viendo cómo su paciente es operado por un estudiante de YouTube. Esa tarde, al salir, pasó por mi escritorio. No dijo adiós, solo me dejó su taza vacía con una servilleta dentro. En la servilleta, escrita con tinta negra, había una frase: «El silencio no siempre es sumisión. A veces es la pausa antes del temblor». La forma en que Iker lo citó ya era una ofensa. Ni correo, ni protocolo. Solo un mensaje por WhatsApp enviado por una pasante. «El jefe quiere verte en su oficina a las 8:15.
No llegues tarde. Julián llegó a las 8:00. Siempre llegaba antes, siempre. Entró sin tocar, como quien sabe que ya no hay nada que salvar, solo testimoniar el derrumbe. La oficina antes olía a café y papel. Ahora olía a incienso de lavanda y alguien había puesto una lámpara de sal. Iker estaba con los pies sobre el escritorio, mirando su celular como si estuviera por cerrar una startup. A su lado, Renata. Esa mujer parecía sacada de un catálogo de estilo de vida consciente. Blazer blanco sobre top beige, un peinado deliberadamente casual y una expresión que decía: «Yo también medito, pero con conexión de fibra óptica». «Julián, estamos haciendo reestructuración», dijo sin levantar la mirada del celular. «Vamos a modernizar todo esto, darle un aire más ágil». Julián no se sentó, no habló, solo esperó. Renata liderará la nueva división de eficiencia y sostenibilidad digital, agregó, como si fuera obvio. Ella extendió la mano como si estuviera cerrando un trato en un set de grabación. Él no se la estrechó. «Sabemos que lo tuyo es más tradicional», continuó Iker, ahora sí mirándolo, con esa condescendencia que solo los mediocres herederos dominan. «Pero necesitamos dar un salto, optimizar, transformar, y tú puedes ayudar desde una posición más lateral». «¿Lateral?», fue lo único que dijo Julián. Su voz era una hoja cortando tela. «Sí, algo más de back office, más documental. Puedes asistir al equipo de transición si te acomoda. Y si no, también entendemos». Ahí supe que lo habían firmado. Lo que no sabían ellos era que habían sellado su propia sentencia. Julián asintió con una calma que asustaba. Miró a Renata como quien observa una falla eléctrica que aún no estalla. Dio media vuelta. Al salir, se detuvo un segundo junto al perchero. Sacó un sobre blanco del bolsillo y lo guardó en la carpeta negra, la de la cinta roja. La cerró con cuidado, como si acabara de archivar un testamento. Yo estaba justo afuera, fingiendo revisar unas actas. Él me miró. No dijo nada, pero su expresión no era la del que pierde. Era la del que espera. Esa noche no apagó su computadora a la hora de siempre. Revisó logs. Comparó versiones. Ajustó parámetros mínimos, imperceptibles. Un 0.1 aquí, una línea comentada allá. Nada ilegal, nada fuera del contrato, solo detalles, como quien deja migas de pan antes de cruzar el bosque. En otro monitor tenía abiertos los scripts de contingencia. 13 centros, cada uno con protocolos independientes, pero sincronizados en matriz por un sistema que solo él había diseñado. Lo llamaba Rivas 13. No era oficial, nadie lo pidió. Pero cuando el sistema viejo colapsó hace años, fue eso lo que lo salvó todo. Alguien podría pensar que estaba planeando venganza, pero yo lo conocía. Julián no era vengativo, era riguroso. Y esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces del centro de datos brillaban como un corazón que late sin testigos, él revisó por última vez cada línea de su legado, no para destruirlo, sino para asegurarse de que, si lo ignoraban, al menos supieran lo que perdían. El correo llegó a las 7:45 en punto, sin saludo, sin firma. Solo una línea, seca y cobarde. Su acceso ha sido revocado. Gracias por sus servicios. Así, después de 5 años manteniendo vivo el sistema que sostenía a Mercantil X, ni una llamada, ni un gesto, solo un clic que borraba su nombre de los registros, como si su existencia fuera una variable prescindible. Julián cerró la laptop sin apuro. Se levantó. Se colocó su chaleco azul, el mismo con el que había reconfigurado manualmente la red de emergencia cuando cayeron los nodos de Torreón en 2021, y caminó hacia el centro de control. Nadie se lo impidió.
aún no habían actualizado la cerradura física. Todavía creían que todo se manejaba con credenciales digitales. El pasillo hacia el cuarto maestro estaba vacío. Había algo sagrado en ese silencio. Las luces de neón palpitaban como si respiraran con él. Cada paso era un latido. En el fondo se escuchaba el murmullo de las UPS, los ventiladores, el flujo de energía como un río bajo tierra. Su río, su templo. Encontró a Iker tomando café en una taza que no le pertenecía. Renata estaba revisando una presentación en su tablet, toda color pastel y frases motivacionales. Optimizar es humanizar, decía una de ellas. El cinismo tenía tipografía sans serif. Julián se detuvo frente a ellos. No hizo gestos dramáticos, solo extendió la tarjeta de acceso y la colocó sobre el escritorio, al lado del mouse. Miró a Iker a los ojos y con la voz neutra, sin rabia, sin tristeza, dijo: «Tiene 15 minutos antes de que todo se apague. Salude a su padre de mi parte». Iker parpadeó, confundido. Después, sonrió con esa arrogancia de los que han vivido más en salas de juntas que en salas de máquinas. ¿Eso es una amenaza, Rivas? Renata soltó una risita, tensa, como quien no entiende el chiste, pero se ríe para no quedar fuera. Julián no respondió. Ya había dicho todo. Dio media vuelta y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró lentamente, amortiguada por los sistemas de seguridad que él mismo había calibrado. Y en ese instante exacto, un contador invisible, uno que no aparecía en ningún dashboard, que no se podía rastrear por IP, empezó a correr. Los scripts ya estaban activados, no para destruir, sino para retirar su mano del tablero, para dejar que el sistema sintiera, por primera vez en años, la ausencia de quien lo había sostenido. No se trataba de venganza, se trataba de gravedad. Cuando quitas una columna de carga, no es la columna la que cae, es el edificio. Afuera, la ciudad seguía su rutina. Dentro, la infraestructura comenzaba a respirar por sí sola. Pero ese aire pronto se volvería denso. Los sensores ya lo sabían, las válvulas ya lo notaban, y en 15 minutos, como él dijo, todo, literalmente todo, empezaría a apagarse. Al principio fue una incomodidad menor. Renata estaba grabando un video para sus seguidores, algo sobre transformación digital con alma, cuando notó que las cámaras del pasillo no respondían. Quería mostrar el nuevo logo que había mandado pintar en la puerta del centro de control, una flor de loto encima de un chip de silicio. Pero al intentar acceder al sistema de vigilancia, solo apareció una pantalla negra con el mensaje: «No se puede establecer conexión con el nodo principal». «¿Alguien puede revisar esto?», preguntó al aire, como si tuviera asistentes invisibles. Marcó a soporte. Una voz cansada respondió desde el otro lado. «Debe ser un error en los permisos», dijo el técnico sin entusiasmo. «A veces pasa cuando cambian las credenciales de administrador sin reiniciar el módulo». Renata colgó sin dar las gracias. En su mundo, todo era culpa de otro. Pero lo que parecía una falla técnica pronto se convirtió en un problema real. El sistema de climatización empezó a emitir pitidos intermitentes. Luego, un zumbido más agudo, más insistente. Y de pronto, el silencio. Los aires acondicionados dejaron de funcionar por completo. ¿Alguien me puede explicar por qué la sala de racks está a 34 grados? Gritó alguien desde el cuarto auxiliar. Nadie contestó. Todos miraban sus pantallas, viendo cómo los niveles de temperatura subían lentamente, como un termómetro marcando el inicio del infierno. Iker llegó con el paso rápido, molesto, sin entender bien qué ocurría. ¿Qué es ese sonido? Sobrecalentamiento, respondió alguien. ¿Por qué?
¿Quién programó esto? Silencio. Dije que ¿quién programó esto? Una asistente intentó calmarlo, ofreciéndole un reporte de mantenimiento con tecnicismos que no entendía. Él lo arrojó a un lado. «Llamen a Rivas», ordenó. Marcaron. 1, 2, 3 veces. La operadora automática respondía. «El número que usted marcó no está disponible. Por favor, intente más tarde». Iker frunció el ceño. ¿Cambió de número? No. Lo desactivaron, señor. Lo dio de baja esta mañana, antes de irse. Revisaron los servidores buscando los manuales de contingencia. Nadie recordaba exactamente dónde estaban, pero alguien mencionó que Julián los había dejado digitalizados hace años. Buscaron en la intranet interna, en la nube, en los discos duros. Todo parecía en orden, hasta que abrieron la carpeta de protocolos críticos, vacía. Ni un archivo, ni un PDF, solo una imagen escaneada en blanco y negro. Una nota, escrita a mano, con trazo firme y seco. Documentación física, oficina de operaciones, cajón inferior. Corrieron hacia la antigua oficina de Julián. Era un cuartito sin ventanas, apartado de todo, al lado del depósito de cableado. Renata llegó primero. Abrió la puerta. Estaba vacía. El escritorio no tenía ni cables, solo polvo. Abrió los cajones con desesperación. ¡Vacíos! Iker llegó jadeando, con el celular en la mano, todavía sin señal de Julián. Le quitó los cajones, los golpeó contra la pared. Nada. Una sombra de pánico se instaló en el rostro de Renata. Por primera vez, desde que se autoproclamó líder de transición consciente, entendió lo que significaba depender de algo que no controlas. Porque ese día no era un error de permisos, era el inicio de una cuenta regresiva que ya no podían ver, y que, cuando terminara, no solo afectaría a su ego, sino a cada fibra, cada bit, cada contrato firmado por la empresa que creían estar modernizando. A las 11:07 am, una notificación emergente interrumpió lo que quedaba de calma. Fallo de conexión, Nodo Monterrey. Al principio, creyeron que era un falso positivo. Luego, llegó el segundo mensaje. Fallo de sincronización, Nodo Querétaro. Las luces del dashboard comenzaron a cambiar de color, de verde a naranja, de naranja a rojo. Luego, rojo parpadeante. Después, intermitente. Luego, fijas. En la pantalla, los mapas de red parecían un cuerpo con fiebre, y la fiebre estaba subiendo. ¿Qué está pasando ahora?, gritó Iker, ya sin la compostura de las reuniones de directorio. Se están desconectando, uno por uno. Los centros se están aislando, dijo alguien sin mirar a nadie. ¿Qué significa aislando?, insistió él. Que no se pueden controlar desde aquí, que están en modo autónomo, que no responden. Los teléfonos comenzaron a sonar en oleadas. Clientes desesperados. Mi dashboard no carga. Tenemos un monitoreo crítico caído. El backup no se ejecutó. ¿Quién está a cargo? Un contrato de servicios médicos en Sonora exigía por cláusula operativa un tiempo de respuesta inferior a 90 segundos. Habían pasado 12 minutos sin conexión. Renata intentó tomar la palabra. Se atragantó. El CO, un hombre que apenas llevaba 4 meses en el cargo, tragó saliva y murmuró lo que todos pensaban. Creo que debemos llamar al señor Rivas, o al fundador. No, lo tengo bajo control, escupió Iker, más pálido de lo que jamás se le había visto. Su camisa estaba empapada en la espalda. El aire acondicionado seguía sin funcionar y cada servidor sobrecalentado emitía un chillido agudo, como si la red entera gritara por ayuda. Renata lo miraba como si hubiera despertado en un barco que se hunde y el capitán no supiera nadar. Intentó acariciarle el hombro. Él la apartó con brusquedad. Al fondo, uno de los pasantes, un chico de sistemas que había entrado por prácticas, revisaba los archivos físicos
abandonados en la biblioteca técnica. Allí, entre manuales encuadernados con polvo y reportes sin digitalizar, encontró una hoja con membrete antiguo, la tinta casi borrada, pero aún legible. Una firma clara al final. Arturo B. Montiel, fundador de Mercantil X. El texto era breve. Por la presente, se declara que todas las dependencias operativas de los centros de datos reportarán directamente a Julián Rivas hasta nueva orden. Esta cláusula entrará en vigor el 3 de agosto de 2020 y permanecerá activa en tanto no se emita una revocación formal por parte de la Presidencia Ejecutiva. Silencio. Nadie, ni siquiera el COO, había leído eso antes. Nadie lo había anulado. Nadie lo había revocado. Y eso significaba una sola cosa. Aunque lo hubieran despedido, en los documentos legales, Julián seguía siendo el único con autoridad operativa válida sobre la infraestructura. ¿Qué pasa si intentamos reiniciar sin él?, preguntó alguien. El sistema no lo permite, respondió el pasante. Hay una cadena de validaciones que bloquea todo si no se activa el token maestro. Y el token maestro era de Rivas. Iker apretó los puños. Su mandíbula temblaba. Las pantallas seguían tiñéndose de rojo. Las llamadas de clientes pasaron de reclamos a amenazas legales. Había cláusulas con penalizaciones automáticas por interrupción prolongada. Seguros que ya no cubrían por negligencia técnica. Contratos que estaban, literalmente, cayéndose como fichas de dominó. Y mientras todo ardía, mientras la red se desangraba, nadie pudo evitar pensar en esa frase, dicha con una calma aterradora por el hombre que habían dejado ir sin despedirse. Tiene 15 minutos antes de que todo se apague. Salude a su padre de mi parte. El sonido del correo entrante lo despertó antes que la alarma. Arturo Montiel, fundador de Mercantil X, llevaba semanas en recuperación tras una cirugía cardíaca, confinado en su casa de San Pedro con instrucciones estrictas de no alterarse. Pero el asunto del mensaje lo sacudió más que cualquier descarga eléctrica. Nivel crítico de integridad, riesgo de colapso, inestabilidad en la matriz de red, tiempo estimado, irreversible. Se sentó al borde de la cama, con la bata aún abierta, y marcó de inmediato al abogado de la familia. El tono de su voz al principio era tenso, contenido, pero su pulso subía con cada palabra. ¿Qué demonios está haciendo Iker?, preguntó sin saludar. Del otro lado, el abogado titubeó. Le explicó lo que sabía: una reestructuración agresiva, el nombramiento de Renata como directora de sostenibilidad y la salida acordada de Julián Rivas. ¿Acordada?, bramó Montiel. ¿Despidió al único que sabía mantener esto vivo? Su voz estalló como una bomba en la línea. En la planta baja, el jardinero dejó caer la regadera. En el piso de arriba, la enfermera corrió a buscar el tensiómetro. Montiel cerró el puño sobre el brazo del sillón. Su respiración era lenta, pero su ira era quirúrgica. No era la furia del impulso, era el rugido de quien ha construido con sus propias manos algo que otros creen suyo por apellido. Colgó sin despedirse. Caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón con llave y sacó una caja pequeña. Dentro, una foto arrugada de 2018. La planta de Querétaro en total oscuridad. Él sosteniendo una linterna y a su lado un hombre cubierto de sudor, con los nudillos rasgados y una sonrisa apenas perceptible. Julián Rivas. Recordó aquella noche como si fuera ayer. Un apagón provocado por una sobrecarga externa. El equipo técnico paralizado. Los directivos llamando a proveedores. Y Julián, sin pedir permiso, bajó al núcleo del centro de datos con una herramienta en cada mano, localizó el cortocircuito y devolvió la electricidad
con una maniobra que nadie más hubiera intentado, ni siquiera él. Ese día lo contrató, sin entrevista, sin currículo. Le bastó verlo trabajar. Frente al espejo, Montiel se vistió en silencio. Camisa blanca, zapatos negros, el traje que usaba en las juntas con los inversores. Su esposa le preguntó si estaba loco. «No puedo quedarme aquí viendo cómo lo destruyen todo», respondió él. «Ya no es solo la empresa, es el legado». Mientras se abotonaba la camisa, repitió en voz baja una frase que parecía venirle desde lo más hondo del estómago. «Un hijo puede heredar el nombre, no el respeto». Luego tomó las llaves del auto. Ignoró la advertencia del cardiólogo y salió rumbo a la empresa que había fundado hacía 32 años. Afuera, el cielo estaba nublado. Adentro, la tormenta ya había empezado. El caos ya no era digital, era humano. La sala de juntas parecía una trinchera mal armada. Voces alzadas, papeles volando, alertas sonoras y rostros descompuestos. Un analista de infraestructura balbuceaba mientras trataba de explicar el contenido de los logs que acababan de extraer de uno de los nodos que aún respondía mínimamente. «Hay un protocolo», dijo, con los ojos clavados en la pantalla. «Se llama condición de respeto». Nadie entendía. «¿Qué carajos es eso?», preguntó Iker, que ya había dejado de fingir control hacía más de media hora. «Es un protocolo de exclusión. Está a nivel raíz. Bloquea cualquier intento de reinicio si detecta modificación de credenciales administrativas sin autorización de red original». «Hablen en español». «El sistema no se puede reiniciar a menos que Julian lo autorice. Y no solo eso», dejó firmado un documento legal. «Está aquí, en los logs». Proyectaron el archivo en la pantalla. Era una carta escaneada, con membrete de la Oficina Jurídica de 2021. El texto era claro, sin adornos. En caso de terminación sin causa debidamente notificada y protocolizada, el señor Julián Rivas no autoriza, permite ni reconoce comunicación alguna relacionada con la infraestructura operativa. Cualquier intento de contacto será considerado nulidad absoluta. Silencio. Renata tragó saliva. Su equipo, entrenado más para hashtags que para redes redundantes, sudaba sobre teclados que ya no respondían. Decidieron intentar acceso desde el panel auxiliar del segundo piso, una consola de administración que Julián había diseñado como modo espejo de emergencia. Nadie sabía usarla, pero estaban desesperados. Una de las ingenieras junior, brillante en teoría, novata en campo, activó el módulo de control climático sin verificar las dependencias cruzadas. Fue un clic, solo uno. Pero el sistema lo tomó como confirmación de cierre. «¿Qué hiciste?», gritó uno de los supervisores cuando la pantalla mostró la ejecución del comando. SHD, Full Cool Disable. En menos de 30 segundos, los ventiladores dejaron de girar. Las luces comenzaron a parpadear. Las unidades de refrigeración descendieron a cero. El pitido de las UPS se convirtió en un zumbido constante. Luego, el primero de los monitores se apagó. Luego, el segundo. Luego, todos. El centro de datos se hundió en un silencio que parecía sólido, no vacío, presente. Como si el edificio hubiera contenido la respiración. Nadie se movía. Nadie entendía la magnitud, hasta que uno de los ingenieros más jóvenes, aún con el uniforme sin manchar y el gafete recién impreso, murmuró algo que hizo que varios se le quedaran viendo. «Esto no es sabotaje. Pausa. Trago seco. Es diseño». Una frase que, en boca de un niño, se volvió revelación, porque no se trataba de venganza ni de destrucción. Julián no había roto nada, solo había retirado su presencia, como un corazón que decide dejar de latir, no por capricho,
sino porque ya no hay cuerpo que lo merezca. En ese instante, todos entendieron lo mismo. No podían avanzar, no podían retroceder, y Julián no estaba, porque ellos lo habían echado, sin causa, sin respeto, sin retorno. Una a una, como estrellas que se apagan en una galaxia enferma, las luces se fueron muriendo. Primero los pasillos, luego las salas de servidores, después los nodos remotos. El último fue el centro de backup frío en Guadalajara, que resistió exactamente 3 minutos más que los demás, y luego nada. Solo un zumbido residual, como si el edificio estuviera lamentando su propia extinción. En las pantallas del centro de control, los mapas de red desaparecieron. No quedaron luces, no quedaron alertas, solo un fondo negro y la palabra sin conexión, en mayúsculas grises, que parecía escrita con desprecio. Los teléfonos dejaron de sonar. No porque los clientes se hubieran calmado, sino porque ya no había sistema que los recibiera. Y en el instante exacto en que cayó el último nodo, entró el impacto real. Los contratos más importantes, los blindados por SLA, los que tenían cláusulas automáticas de interrupción, se anularon, en bloque, como una estampida legal. Las notificaciones legales comenzaron a llegar por fax, por correo, por sistemas externos. Rescisión inmediata, penalización por incumplimiento, transferencia forzosa de servicios. Todo se activó como una tormenta preparada. Todo lo que Julián había prevenido durante años ocurrió en una mañana. En medio de ese cementerio tecnológico, Iker se sentó. No dijo nada, ni siquiera lloró. Tenía los ojos abiertos, clavados en los servidores muertos, como si esperara que alguno resucitara por piedad. Su camisa estaba empapada. Su celular había caído al piso. Sus manos temblaban. El aire era espeso, irrespirable. Entonces se abrió la puerta principal. Los guardias intentaron detenerlo, pero no pudieron. Arturo Montiel, el fundador, entró empujado en una silla de ruedas por su asistente personal. El traje mal abotonado, la corbata torcida. Pero el rostro era de granito. No venía a preguntar, venía a testificar. Avanzó por el pasillo en silencio. Nadie se atrevió a mirarlo. Nadie se atrevió a hablar. Se detuvo frente a su hijo, lo miró durante 3 segundos eternos y luego sacó su teléfono. Lo lanzó sobre la mesa con fuerza. En la pantalla, aún encendida, una notificación de su banco. Transferencia automática por penalización de contratos rescindidos. 47.220.000 USD. ¿Sabes lo que significa perder 47 millones por minuto? Preguntó sin levantar la voz. Nadie respondió. Ni siquiera Renata, que en ese momento parecía parte del mobiliario, abrazando su tablet apagada como un escudo inútil. Montiel respiró hondo. Cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, su mirada ya no tenía rabia, solo tristeza. Una pena de esas que no se gritan, que se llevan en la médula. Cuando despides a un pilar, la casa se cae. Eso fue todo. No pidió explicaciones. No alzó la voz. Ni siquiera ordenó despidos. Solo giró su silla con la ayuda de su asistente y se alejó lentamente entre la penumbra de lo que una vez fue su imperio, y que ahora, sin Julián, no era más que ruinas calientes. Fue el más joven del equipo quien se acercó. Tenía apenas 22 años, una beca de prácticas y los dedos temblorosos sobre el teclado auxiliar. Nadie se lo pidió. Nadie se atrevía. Pero el silencio de la sala era tan absoluto, tan espeso, que cualquier gesto, incluso uno desesperado, parecía preferible a quedarse inmóviles frente a un cadáver digital. Tecleó con cuidado. Ingresó los comandos del protocolo de recuperación. El sistema titubeó. Una barra de carga
apareció por unos segundos. Hubo una chispa de esperanza, una exhalación colectiva. Y entonces, la pantalla se quedó en blanco. Durante 1 segundo, 2, 3. Después, lentamente, emergió un mensaje en letras negras sobre fondo grisáceo, sin logos, sin adornos. Simple, crudo, final. Este sistema solo puede ser reactivado por Julián Rivas bajo condiciones de respeto, seguridad y contrato válido. La frase permaneció fija. No tenía cursor. No había opción de cerrar, ni botón de retroceso. Nada. Solo esa declaración, escrita con la precisión de quien no dejaba cabos sueltos. Nadie se movió. El técnico retrocedió lentamente. Renata murmuró algo, apenas audible, como una oración nerviosa o una súplica. Iker se llevó la mano a la boca. Su padre, en la silla de ruedas, bajó la cabeza. No por vergüenza, sino por reconocimiento. El tipo de gesto que se hace cuando alguien te gana sin siquiera luchar. Porque Julián no había destruido nada. No había saboteado. No había borrado archivos ni corrompido discos. Solo había dejado un límite, un marco, una frontera moral codificada en lógica binaria. Y nadie había leído el contrato. Nadie se había tomado el tiempo de preguntar qué pasaba si quitaban al que sabía sostener todo. Nadie se imaginó que un sistema podía tener alma, que un hombre podía dejar escrita su última palabra en forma de condición. Fue entonces que alguien notó la nota. Estaba allí, pegada en el vidrio exterior de la sala de control. Cinta roja, papel blanco, letra manuscrita en plumón negro. Simple, visible, innegable. Sin respeto. No hay reinicio. No sabían cuándo la dejó. Nadie lo había visto hacerlo. Nadie recordaba haberla visto antes. Pero todos entendieron, sin necesidad de palabras, que no fue un acto de último minuto. No fue una rabieta. Fue una advertencia. Una que Julián Rivas había escrito mucho antes de marcharse. Mucho antes de que lo echaran. Mucho antes de que todo colapsara. Y mientras la sala seguía en silencio, mientras el aire se volvía denso y la red seguía muerta, todos comprendieron la verdad más amarga. No fue Julián quien apagó la empresa. Fueron ellos, el día que dejaron de verlo. Y no había backup que pudiera restaurar eso.